Dios los bendiga a todos. Hoy compartiré el testimonio de nuestro hermano Mark, quien una vez persiguió la riqueza y la fama, idolatrando a un artista popular. Durante su experiencia cercana a la muerte, Mark se encontró en un lugar oscuro, donde el artista reveló el vacío de su éxito y compartió sus remordimientos por descuidar la fe. Mi nombre es Mark Thompson y tengo 32 años, nací y crecí en Detroit. Crecí en un barrio donde las oportunidades eran escasas y las calles parecían una lucha constante. Mi familia no era rica, vivíamos de sueldo a sueldo, al igual que las familias que nos rodeaban. Una cosa que siempre tuve durante mi crecimiento fue la música. Era mi escape, una forma de sentir algo más allá de la rutina diaria. Cuando era adolescente, me sentí atraído por un artista en particular, alguien a quien admiraba como un símbolo de lo que era posible. Esta persona representaba una vida con la que soñaba, éxito, riqueza, poder e influencia. Pasaba horas escuchando sus canciones, analizando las letras y tratando de absorber la sabiduría detrás de sus palabras. La historia del artista me habló. Provienen de orígenes humildes, como yo, una educación dura con poco, pero de alguna manera, llegaron a la cima. Su música no era solo entretenimiento, era un modelo para la vida. De las calles a la cima, decían, y esas palabras se me quedaron grabadas. Nunca había visto a nadie salir de un lugar como el mío, al menos no de la manera en que lo había hecho este artista. Para mí, eran más que un simple músico, eran un mentor a distancia. Admiraba su ética de trabajo, la forma en que construyeron un imperio de la nada. Cada letra parecía transmitir un mensaje sobre la perseverancia y la autosuficiencia. El artista hablaba de triunfar por sí solo, sin depender de nadie más. Tenía una forma única de convertir las dificultades en motivación. Su viaje a la fama no se trataba solo de la música, se trataba de superar la adversidad y tomar el control de su destino. Para mí, este artista no era solo una celebridad, fueron una guía, un modelo a seguir, que me mostró que todo era posible si trabajaba lo suficiente y creía en mí mismo. Recuerdo la primera vez que escuché su álbum. Sentí que se me encendía una bombilla en la cabeza. Había algo tan crudo, tan real en su historia, la forma en que hablaban sobre la lucha, la vida en la calle y el ascenso por la escalera del éxito. Este artista no solo hablaba de dinero o fama, hablaba de poder. Hablaba de negocios, de crear riqueza y de construir un imperio desde cero. Ese era el tipo de vida que quería. A medida que fui creciendo, comencé a seguir su carrera más de cerca. Leí libros sobre ellos, vi entrevistas e intenté aprender todo lo que pude. Su ascenso desde sus humildes comienzos hasta las alturas de la industria del entretenimiento fue más que impresionante, fue inspirador. Comencé a dar forma a mi propia vida en torno a la idea de que el éxito significaba control, poder y riqueza. No pensé que hubiera nada malo en eso. Pensé que si podía generar suficiente riqueza e influencia, finalmente podría sentirme realizado. Trabajé duro, comencé algunas pequeñas empresas y gradualmente, las cosas comenzaron a despegar. Pero aún así no estaba satisfecho. Cuanto más ganaba, más quería. Había alcanzado un nivel de éxito decente, pero no podía quitarme de encima la sensación de que faltaba algo. Desde fuera, todo parecía perfecto, dinero, ropa bonita, un coche llamativo y una casa de la que podía estar orgullosa. Pero en el fondo, me sentía vacía. Cuanto más perseguía lo que el artista tenía, fama, fortuna, influencia, menos realizada me sentía. Siempre había algo más por lo que luchar, siempre otro hito que alcanzar, y sin embargo, nada de eso parecía brindarme verdadera paz. Fue entonces cuando comencé a reflexionar más sobre lo que el artista había dicho en su música y entrevistas. A menudo hablaban de ser autosuficientes y no depender de nadie más que de uno mismo. Pero al escuchar más atentamente, comencé a preguntarme, ¿era esa realmente la respuesta? ¿La autosuficiencia, del tipo que predicaban, era la clave de la felicidad? Comencé a darme cuenta de que, a pesar de todo el dinero y el poder,
el artista había mencionado cosas que me parecían más profundas, cosas sobre las relaciones, sobre lo que realmente importaba, pero nunca amplió por completo lo que eso significaba. No podía ignorar la sensación de que tal vez me había perdido algo crucial. No era solo el éxito del artista lo que me fascinaba, era la forma en que manejaban las pruebas de la vida. Su música siempre tenía un trasfondo de superación de luchas, y admiraba cómo parecían tenerlo todo resuelto. Pero en algún lugar en el fondo de mi mente, sabía que había algo más grande que el dinero, algo que no se podía comprar. No sabía qué era ese algo, pero sentí que tal vez estaba empezando a darme cuenta de que no se trataba de acumular cosas. Se trataba de entender algo más profundo, algo espiritual. No me había criado en una familia religiosa, pero siempre supe que había más en la vida de lo que podía ver a mi alrededor. Cuando era adolescente, incursioné en la iglesia, pero el mensaje nunca hizo clic del todo en mí. No fue hasta mucho más tarde en la vida, cuando el vacío se volvió insoportable, que comencé a preguntarme si tal vez las respuestas no estaban en el éxito material o la autosuficiencia, sino en algo completamente diferente, algo que siempre había estado allí, esperando a que yo lo notara. El artista tenía todo lo que creía que quería. Pero cuando estaba a punto de lograr todo lo que creía que me haría feliz, empecé a preguntarme si el éxito por sí solo podría llenar el vacío que había en mi interior. Tal vez el artista tenía las respuestas que buscaba, pero en el fondo sabía que necesitaba encontrar mi propio camino, un camino que no se tratara solo del éxito, sino de algo mucho más. Creía que perseguía algo duradero y satisfactorio. No fue hasta mucho después que me di cuenta de que mi búsqueda de respuestas me estaba llevando por un camino inesperado, uno que me llevaría cara a cara con algo que estaba mucho más allá de mi comprensión. Ese fue el momento en que todo cambió. Los años que siguieron se volvieron confusos. Lo que una vez creí que era la cima del éxito rápidamente comenzó a desmoronarse. Los negocios en los que había puesto mi corazón y mi alma, aquellos en los que había trabajado incansablemente para construir, comenzaron a fracasar. Una serie de malas decisiones, arraigadas en el orgullo y un deseo insaciable de más, me empujaron aún más por un camino del que no sabía cómo escapar. Mi matrimonio, que alguna vez fue una base estable y confiable, comenzó a deteriorarse. Mi esposa y yo peleábamos constantemente. Nos habíamos convertido en extraños el uno para el otro, vivíamos bajo el mismo techo, pero nos alejábamos en nuestros propios mundos, ya no conectábamos verdaderamente. No era solo mi matrimonio lo que se estaba desmoronando, mi salud también estaba empeorando. El estrés constante de mantener la ilusión de éxito que tanto me había esforzado por crear estaba afectando gravemente a mi cuerpo. Estaba exhausto todo el tiempo, agobiado por una ansiedad que intentaba ahogar trasnochando y distrayéndome. No podía quitarme la sensación de que algo iba mal, pero no podía identificar qué era. Una noche, después de otra acalorada discusión con mi mujer, me encontré sentado en la sala de estar, mirando por la ventana, perdido en mis pensamientos. El peso de todo lo que me oprimía a la vez era casi insoportable. No me quedaba nada, ni negocio, ni familia, ni paz mental. Sentía que toda mi vida se había construido sobre una base de mentiras, mentiras que me había dicho a mí mismo sobre lo que realmente importaba. Había perseguido las mismas cosas que había idolatrado, riqueza, estatus y poder. Pero ahora, en ese oscuro momento de comprensión, comprendí que esas cosas eran huecas si no venían con verdadera paz, amor verdadero y un propósito significativo. No recuerdo exactamente cuándo sucedió, pero sí recuerdo la abrumadora sensación de desesperación que me consumió y me hundió cada vez más en el abismo. Sentí que me estaba ahogando en un mar de mi propia creación. Estaba sola, completamente aislada de todo y de todos los que me rodeaban. En mi mente, estaba atrapada. No eran solo las pérdidas lo que me dolían, sino la cruda realidad de que todas las cosas por las que había trabajado, la riqueza material, el éxito, no me habían traído lo que esperaba. No me habían dado felicidad ni satisfacción. Esa noche, en un momento de absoluta desesperación, me desplomé. Sentí que mi cuerpo se hundía en el suelo y no podía recuperar el aliento.
Sentí como si el peso de todo lo que había hecho me aplastara de golpe. El aire se volvió tenue, sofocante, y pude sentir que me deslizaba hacia la inconsciencia. Recuerdo una sensación extraña, como si me estuvieran alejando de mi propio cuerpo, siendo arrastrada hacia un vasto e infinito vacío. En aquel momento no podía explicarlo, pero la experiencia me resultó profundamente inquietante. Sentí que había perdido el control de todo lo que sucedía a mi alrededor. El mundo parecía desvanecerse y el dolor físico que había estado soportando parecía desaparecer. A medida que me adentraba más en ese lugar desconocido, me encontré en un espacio que solo podía describir como el infierno. La oscuridad era abrumadora, como si me estuviera presionando, un peso sofocante del que no podía escapar. El aire estaba cargado de desesperación y un miedo que me consumía me carcomía. No era solo la ausencia de luz lo que me aterrorizaba, sino la profunda sensación de aislamiento. No había sonido, ni luz, ni escapatoria. Sentí que este vacío sin esperanza me estaba tragando por completo. Mientras avanzaba a trompicones en la oscuridad, una sensación de ser observado me carcomía. Oí pasos detrás de mí, pero cuando me di la vuelta, no había nada allí. No podía estar seguro de si estaba alucinando o si ese lugar era algo mucho peor que todo lo que había concebido jamás. Pero sabía en lo más profundo de mí que no estaba solo. Y entonces, de repente, apareció una figura ante mí. Al principio, era solo una forma borrosa, pero a medida que se acercaba, vi quién era. No podía creer lo que veía. Allí, de pie ante mí, estaba el mismo hombre que había admirado durante tanto tiempo, el hombre cuyas palabras habían dado forma a mi comprensión del éxito. Era Jai Z. El hombre al que una vez había idolatrado, el que creía que lo tenía todo resuelto, estaba de pie frente a mí. Pero esta no era la figura poderosa e intocable que una vez había imaginado. Era alguien roto, sufriendo y perdido. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos y había una tristeza en su expresión que nunca antes había visto. Era como si el peso de todas sus decisiones, todo su éxito, finalmente lo hubiera alcanzado. Podía verlo en sus ojos, arrepentimiento, dolor y una pena indescriptible. El hombre que alguna vez me había parecido invencible ahora parecía una mera sombra de la persona que yo había idolatrado. La poderosa figura que había reverenciado ahora era un alma rota, atrapada en un lugar al que nunca pensé que podría llegar. Jai Z me miró durante un largo momento, su mirada llena de una emoción que no podía identificar. Entonces, su voz rompió el silencio, tranquila pero cargada de arrepentimiento. Mark, dijo suavemente, no quieres terminar como yo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando sus palabras se asentaron en lo más profundo de mí. Era como si el peso de su declaración llevara una verdad innegable. No entendía del todo cómo, pero de alguna manera sabía que estaba hablando desde un lugar de experiencia dolorosa. Sus palabras resonaron en mi mente y mi corazón se hundió. Durante mucho tiempo, había creído que el éxito de Jai Z, la fama, la fortuna, el poder, era la respuesta a todo. Sin embargo, allí estaba, de pie en un lugar de tormento y arrepentimiento, despojado de todo por lo que había trabajado. No tenía sentido. Como alguien que había logrado tanto, riqueza, influencia, reconocimiento, podía terminar aquí. Pero antes de que pudiera expresar la pregunta que persistía en mi lengua, Jai Z habló de nuevo, con los ojos llenos de tristeza. Pensé que lo tenía todo, dijo, con voz baja y cansada. Pensé que si construía mi imperio, si amasaba suficiente riqueza, si me volvía lo suficientemente poderoso, finalmente me sentiría completo. Pero todo es mentira, Mark. Todo es mentira. Perdí todo lo que realmente importaba. Me quedé paralizado, incapaz de hablar. Allí estaba él, el hombre que una vez había encarnado todo lo que yo había deseado, y ahora me decía que nada de eso valía la pena. Nada de eso le había dado paz. Nada de eso le había traído satisfacción. En ese momento, de pie en la oscuridad sofocante,
Me di cuenta de algo profundo. Todo lo que había perseguido en mi propia vida, la riqueza, el éxito, el reconocimiento, no significaba nada si no venía acompañado de algo más profundo, algo más significativo, algo espiritual. Mientras las palabras de Jai Z permanecían en el aire pesado, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La oscuridad que una vez me había parecido opresiva ahora comenzó a perder su control. Había una atracción, una fuerza innegable que se agitaba en lo más profundo de mí. No eran solo sus palabras, aunque eran poderosas, era toda la experiencia la que me estaba cambiando. Por primera vez, sentí que estaba viendo más allá de las ilusiones que una vez me habían parecido tan reales. Los muros que había construido alrededor del éxito, la riqueza y el poder comenzaron a resquebrajarse. Podía verlos como lo que realmente eran, fugaces, huecos y, en última instancia, insatisfactorios. Estaba empezando a comprender la profundidad del arrepentimiento de Jai Z. En su ascenso a la fama, había acumulado todo lo que yo creía que quería. Sin embargo, al final, nada de eso había llenado el vacío que había en su interior. Su imperio, su riqueza, su fama, todas las cosas que me habían parecido tan importantes, eran meras distracciones, soluciones temporales para un vacío mucho más profundo. Lo había construido todo, pero ¿a qué precio? El precio de su alma, al parecer. El precio de no haber comprendido nunca lo que significaba realmente vivir en paz, tener un significado y un propósito en la vida más allá de lo que el mundo ofrecía. Miré a Jai Z, con el rostro marcado por la tristeza y el arrepentimiento. ¿Cómo llegaste aquí?, pregunté, con mi voz apenas por encima de un susurro. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender cómo alguien tan poderoso, alguien que había logrado todo lo que yo creía que era la cima del éxito, podía acabar en un lugar así. Los ojos de Jai Z se oscurecieron aún más y respiró profundamente antes de responder. Corrí tras las cosas equivocadas, Mark. Pensé que si tenía lo suficiente, si podía llegar a ser lo suficiente, sería feliz. Pero estaba equivocado. Todo es vanidad. La fama, el dinero, el poder, todos son solo distracciones. Me alejaron aún más de la verdad, de lo que realmente importa. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había pasado toda mi vida persiguiendo esas mismas cosas, creyendo que llenarían el vacío dentro de mí. Pero de pie en medio de este lugar oscuro y abandonado, finalmente me di cuenta de que había estado caminando por el camino equivocado. No entiendo, dije, con la voz temblorosa. ¿Qué es la verdad? ¿Qué se supone que debo estar buscando? La expresión de Jai Z se suavizó por primera vez y vi un destello de paz detrás de la tristeza en sus ojos. La verdad no se encuentra en las cosas de este mundo, dijo, con voz firme pero cargada del peso de años de arrepentimiento. La verdad está en Dios, en su amor, su gracia y su perdón. No puedes llenar ese vacío con nada más. Pasé años tratando de hacerlo con las cosas equivocadas, pero lo único que te traerá verdadera paz es conocerlo a Él. Hizo una pausa, con la mirada firme. Mark, necesitas alejarte de todo lo que te distraiga y buscarlo a Él. Él es la única manera de encontrar la verdadera realización. Las palabras eran casi imposibles de asimilar. Jai Z, el hombre que parecía tenerlo todo, me estaba diciendo que la clave de la realización no estaba en la riqueza, la fama o el poder del mundo, sino en Dios. Era difícil de comprender, especialmente después de todo lo que me habían enseñado y todo lo que había creído mientras crecí. Pero mientras estaba allí, en ese lugar abandonado, algo se agitó en lo profundo de mí. Se había plantado una semilla y no podía ignorarla. Te digo esto porque quiero que sepas que no es demasiado tarde, dijo Jai Z, con la voz cargada de pesar pero llena de un nuevo tipo de urgencia. Todavía tienes una oportunidad, Mark. Puedes tomar una decisión. No cometas los mismos errores que yo. Sus palabras quedaron flotando en el aire, y por primera vez, en medio de toda la oscuridad, sentí un destello de esperanza. No era solo una advertencia,
era una segunda oportunidad. Una oportunidad de alejarme del camino de vacío por el que había estado caminando y abrazar algo real, algo eterno. En ese momento, algo en lo profundo de mí hizo clic. Tomé una decisión irreversible. Buscaría la verdad de la que Jay Z había hablado. No sabía cómo sería ese viaje, pero sabía con certeza que tenía que comenzar. La vida que había estado viviendo, una vida que giraba en torno a perseguir cosas que, en última instancia, no importaban, había terminado. Era hora de cambiar. Cuando tomé esa decisión, sentí que algo cambiaba. La oscuridad que me rodeaba, que antes me había parecido tan opresiva, empezó a disiparse un poco. Una pequeña luz parpadeó en la distancia, un destello de esperanza, y en ese momento supe en el fondo que ese era solo el comienzo de un nuevo viaje. Un viaje que nunca había previsto, pero que finalmente estaba listo para emprender. La figura de Jay Z empezó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, me miró una última vez. «Recuerda, Mark», dijo, con su voz cargada con el peso de sus arrepentimientos. «No se trata de lo que tienes, sino de en quién te conviertes. Busca a Dios y Él te dará la paz que has estado buscando». Con esas últimas palabras, todo a mi alrededor empezó a desdibujarse. Salí de la oscuridad y volví al mundo real. Mi cuerpo se sentía pesado, pero mi corazón estaba más ligero de lo que había estado en años. No sabía qué me deparaba el futuro, pero una cosa era segura, no era la misma persona que había sido momentos antes. Algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente estaba en el camino correcto. No sabía qué vendría después, pero sabía que tenía que buscar a Dios. Era hora de comenzar de nuevo, de reconstruir desde adentro hacia afuera, de seguir un nuevo camino. Mientras la luz me envolvía, me sentía atraída de nuevo a un lugar donde el tiempo y el espacio parecían curvarse, como si no estuviera completamente en este mundo ni fuera de él. La presencia de Jay Z persistía, aunque su forma seguía desvaneciéndose en la luz. El peso de sus palabras presionaba mi corazón. Lo que había sucedido en la oscuridad no era solo un encuentro, era una revelación. Todo lo que alguna vez había creído sobre el éxito, la vida y el propósito de mi existencia se había hecho añicos en un instante. El ascenso de Jay Z a la fama, que alguna vez había admirado como una historia de superación de la adversidad, se desplegó ante mí como una visión. Pero no era una historia de triunfo, era una historia de autoengaño. Vi sus primeros años en Brooklyn, luchando por sobrevivir, luchando contra todo pronóstico para hacerse un nombre. Sus letras sobre el trabajo duro, el ajetreo, el deseo de escapar de las profundidades de la pobreza habían sido mi himno, mi filosofía rectora. Lo entendí. Yo había crecido en un entorno similar, rodeado de gente que creía que el éxito significaba pisotear a los demás, tomar todo lo que pudieras conseguir y nunca dejar que nadie se interpusiera en tu camino. Las palabras de Jay Z habían sido mi guía en el pasado. Lucha por lo que quieres o no tendrás nada. Su mensaje era alto y claro: consigue el dinero, consigue el poder. Pero a medida que observaba cómo se desarrollaba la visión, vi cómo ese hambre de éxito comenzó a torcerse. Al principio, su ambición había sido la supervivencia, una voluntad de escapar de las garras de la pobreza. Pero a medida que ascendía, la ambición se convirtió en algo más oscuro, la codicia. Cuanta más fama ganaba, más ansiaba. Sus sueños iniciales de superar la lucha evolucionaron en una obsesión total por la riqueza y el poder. Su vida, que antes estaba anclada en una lucha por la supervivencia, ahora estaba anclada en una sed de control. Observé cómo su música cambiaba, cómo sus letras, que antes transmitían las realidades de la lucha, se transformaban en cánticos de autosuficiencia y materialismo. Los temas de perseverancia y resiliencia se vieron eclipsados por las glorificaciones de la riqueza, la fama y la autoadoración. Comenzó a rechazar la idea de necesitar a alguien, especialmente a Dios, y al hacerlo, se alejó de la fuente misma de paz que tanto necesitaba. Vi cómo comenzó a creer que el éxito material era la única verdad que importaba.
Ignoró el llamado de Dios y optó en cambio por buscar la aprobación del mundo. Se dijo a sí mismo que el amor, la humildad y el servicio eran distracciones, cosas para los débiles, los ingenuos. A medida que la visión continuaba, el costo que sufría su alma se hizo dolorosamente claro. Lo vi solo en su mansión, rodeado de lujo, pero su corazón estaba vacío. La gente lo rechazaba, las relaciones se tensaban, estaba consumido por la búsqueda de más, incapaz de ver el amor y la paz que podrían haber llenado el vacío. Entonces, el momento final de la visión me golpeó como una tonelada de ladrillos. Vi a Jay Z en sus últimos momentos en la tierra. Se paró en el escenario, disfrutando de la adoración de sus fans, rodeado de la gloria de su imperio. Pero sus ojos, esos ojos, estaban llenos de una creciente desilusión. Había construido su reino, pero ¿a qué precio? En sus últimos momentos, se dio cuenta de algo que había ignorado durante tanto tiempo, no era el imperio lo que importaba. Era su alma. Y en su búsqueda de todo lo que el mundo tenía para ofrecer, lo había descuidado durante demasiado tiempo. Había ignorado las advertencias. Había rechazado el amor de Dios, creyendo que podía controlarlo todo. Y ahora, de pie en las ardientes profundidades del infierno, comprendió la verdad, pero era demasiado tarde. Dinero. Fama. Poder, me había dicho Jay Z antes, con la voz cargada de pesar. Todo eso no es nada. Nada de eso trae paz. Pensé que lo tenía todo, pero no tenía nada. Descuidé la única cosa que podría haberme dado paz, el amor de Dios. Esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa que hubiera conocido. La vida de Jay Z, sus errores y sus remordimientos no se limitaban a él, sino que eran una advertencia para mí. Una advertencia sobre el camino que yo había recorrido, el mismo camino de ambición sin propósito. Su trayectoria era un espejo que reflejaba los peligros de buscar el éxito sin buscar a Dios, el peligro de pensar que la riqueza podría llenar el vacío interior. Mientras la visión se desvanecía, sentí un profundo pesar por Jay Z. Había sido un hombre con un potencial inmenso, alguien que podría haber usado su plataforma para algo más grande. Podría haber guiado a las personas hacia una vida que realmente importara. En cambio, cayó en la trampa de pensar que la aprobación del mundo era suficiente. Pero su historia no fue solo una tragedia, fue una advertencia, un llamado a la acción para cualquiera que fuera engañado por las mismas mentiras. Y yo, de pie al otro lado de esta visión, sabía que tenía que tomar una decisión. Podía seguir persiguiendo sueños vanos de éxito material o podía elegir un camino diferente, un camino hacia la verdad que Jay Z había descubierto demasiado tarde. La verdad de Dios. Su amor, su gracia, su perdón. Ya no se trataba de éxito, se trataba de rendición. De darse cuenta de que la verdadera realización viene de Dios y que la paz solo se puede encontrar en Él. Esa fue la lección que Jay Z había aprendido en sus últimos momentos, y fue una lección que llevaría conmigo por el resto de mi vida. Mientras estaba allí, envuelta en la oscuridad que se arremolinaba y las palabras de Jay Z resonando en mi mente, sentí que algo cambiaba dentro de mí. Su historia no era solo una advertencia, era un despertar. Podía sentirlo en su voz, en la forma en que hablaba de sus arrepentimientos y de lo profundo que los sentía. Pasé tantos años tratando de demostrar que tenía el control de mi vida, dijo, con un tono más suave ahora, casi como si estuviera hablando como un amigo. Construí un imperio. Construí un legado. Pero nada de eso era real. Todo fue construido sobre arena. Cuanto más tenía, más quería, pero nunca me pregunté por qué estaba tan vacía. Las palabras me dolieron porque, de muchas maneras, había estado siguiendo sus pasos, pensando que el próximo ascenso, el próximo cheque de pago o la próxima gran oportunidad llenarían el vacío. Pero ya había sentido el vacío de todo eso, al igual que Jay Z. Y ahora, al escucharlo confesar su propia desilusión, sentí el peso de la verdad presionándome. Me han dado una visión del otro lado, continuó Jay Z,
con la voz ligeramente temblorosa. Y no es el éxito lo que importa, sino lo que haces con el tiempo que te dan aquí. Se trata de tu corazón. Se trata de cómo eliges vivir, no de lo que tienes o a quién impresionas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando buscas poder, riqueza e influencia por las razones equivocadas, terminas sirviéndoles. Se convierten en tus amos. Nunca me di cuenta de que estaba sirviendo a esas cosas en lugar de servir a Dios. El amor al dinero, el amor a la fama, me consumieron. Y ahora no puedo llevarme nada de eso conmigo. Su mirada se encontró con la mía, y por primera vez, no había arrogancia ni bravuconería, solo un hombre que finalmente se había enfrentado cara a cara con la verdad de la que había pasado toda su vida huyendo. Todavía tienes tiempo, dijo en voz baja. Aún no estás muerto. No sé cuánto tiempo me queda para aprender las lecciones que debería haber aprendido en la tierra, pero tú tienes la oportunidad de corregirlo. No sigas mi camino. No persigas las mismas cosas que yo perseguí porque no llenarán el vacío. No te salvarán. Solo Dios puede hacer eso. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Había pasado años idolatrando las cosas equivocadas, pensando que el éxito y la riqueza eran la respuesta. Pero al final, Jay Z, a pesar de todas sus riquezas y fama, era como yo, un hombre que buscaba un significado en un mundo lleno de distracciones. Y ahora, desde las profundidades del infierno, dijo, te estoy diciendo lo que necesitas escuchar. Tienes que elegir. No es demasiado tarde. Tienes que elegir poner a Dios primero. Esa es la única forma en que encontrarás la paz. Esa es la única forma en que encontrarás el verdadero éxito. Porque el verdadero éxito no está en cuánto tienes, sino en cuánto das, cuánto amas, cuánto sirves. Sus palabras quedaron flotando en el aire, llenándome de una sensación de urgencia. La verdad era innegable. No era demasiado tarde para cambiar, para darle un giro a mi vida. Pero tenía que tomar una decisión. La decisión de dejar de buscar la satisfacción en cosas que nunca podrían satisfacerme, y en cambio, buscarla en Dios. Poner mi fe en Jesucristo, el que me ofreció paz, esperanza y un propósito más allá de todo lo que pudiera imaginar. Mientras la voz de Jay Z se desvanecía en la oscuridad, sentí una paz que había estado ausente de mi vida durante tanto tiempo. No estaba segura de cómo se desarrollaría este cambio, pero sabía una cosa, ya no era la misma persona que había entrado en ese reino oscuro. Al instante siguiente, me rodeó una luz abrumadora, una luz que prometía un nuevo comienzo. El amanecer era un símbolo, un recordatorio de que incluso después de las noches más oscuras, la luz siempre se abre paso. La luz que había sentido durante mi visión había regresado, ahora en forma de una nueva perspectiva de todo. Ya no veía el éxito como antes. No se trataba de poder, fama o riqueza, se trataba de paz, amor y propósito. Se trataba de alinear mi vida con algo mucho más grande que yo, algo que no dependiera de los deseos volubles y fugaces del mundo. El camino que tenía por delante no iba a ser fácil. Sabía que tendría que luchar a diario para permanecer en este camino, para seguir poniendo a Dios en primer lugar, para resistir la tentación de volver a caer en viejos patrones. Pero cuando el calor de la luz del sol me bañó, sentí una paz inquebrantable en lo profundo de mi alma, una paz que nunca antes había conocido. En las semanas siguientes, me di cuenta de que estaba creciendo de maneras que no había creído posibles. Empecé a pasar más tiempo con mi familia, a reconectarme con ellos de maneras que había descuidado durante años. Dediqué más tiempo a ayudar a los demás, a hacer voluntariado y a encontrar nuevas formas de servir. Y en cada acto, sin importar lo pequeño que fuera, sentía la verdadera satisfacción que antes me había parecido tan esquiva. Las palabras de Jay Z siempre estaban conmigo, un recordatorio constante de que el éxito no se trata de lo que tienes, sino de en quien te conviertes. Su advertencia, su súplica hacia mí, no se trataba solo de sus propios arrepentimientos, sino de ayudar a otros a evitar las mismas trampas en las que él había caído.
Y en esa misión, encontré mi propio propósito. Comencé a estudiar la Biblia más profundamente, buscando comprender las enseñanzas que podrían guiarme en este nuevo camino. Cuanto más aprendía, más me daba cuenta de que la vida que había estado viviendo era un reflejo de un mundo que prometía felicidad pero solo ofrecía vacío. Pero ahora había encontrado la verdad del amor, la gracia y el perdón de Dios, y estaba decidida a vivirla. Cada día se sentía como una nueva oportunidad para crecer, profundizar mi fe y amar a quienes me rodeaban de maneras que nunca había creído posibles. El agujero que había pasado toda mi vida tratando de llenar con objetivos mundanos finalmente se llenó, con algo real, algo eterno. No se trataba de la perfección. Sabía que tropezaría en el camino, que la atracción de mi antigua vida seguiría ahí. Pero ahora tenía una base que era más fuerte que cualquiera de las cosas fugaces que alguna vez había perseguido. Tenía un propósito más allá de mí misma, y con ese propósito llegó una paz que nunca había creído posible. Mientras caminaba por este nuevo camino, pensé en la visión y las últimas palabras de Jaizeta. Había aprendido de sus errores, pero también había encontrado algo más grande, una oportunidad de vivir una vida no para mí, sino para Dios y los demás. Comprendí que ese era el único éxito por el que valía la pena luchar. Y a medida que avanzaba en esta nueva vida, con cada amanecer, me sentía agradecida por la segunda oportunidad que me habían dado. Una segunda oportunidad de construir algo que perduraría más allá de este mundo, una vida basada en la fe, el amor y el servicio. Una vida que importaba.